¿Qué tal? Muy buenas noches a todos. Usualmente se suele asociar la figura de las bibliotecas nacionales a la de ser un repositorio de libros. Nosotros queremos romper esa imagen. Como señala la Biblioteca del Congreso argentino, somos más que libros. Bueno, nosotros queremos ir en esa línea. Queremos que nos conozcan no por los tomos, los volúmenes que podamos tener, sino por la información que podemos entregarle a los usuarios. Así es como nos vemos nosotros rumbo al Bicentenario, a un doble Bicentenario, ojo, al Bicentenario de la República y un mes después al Bicentenario de la propia Biblioteca Nacional, como una institución que garantice el acceso a la información para el impulso de la investigación, la ciencia y la tecnología y el disfrute de los usuarios. Desde este punto de vista, resulta importante destacar los fondos bibliográficos con los que contamos, sobre todo aquellos fondos bibliográficos vinculados con la música. Tenemos así colecciones muy valiosas, entre las que destacan la de José Bernardo Alcedo, compositor del himno nacional, la colección de Rosa Larco, notable directora del coro, y la colección del musicólogo Rodolfo Holzman, investigador de la música prehispánica en el Perú. Además, destacan partituras de autores nacionales y extranjeros, académicos o populares, desde el siglo XVII hasta nuestros días. Muchas de estas partituras son inéditas o han quedado lamentablemente en el olvido, en la memoria histórica de los peruanos. Hoy tuve la oportunidad de conocer a una peruanista, la doctora Patricia Marx. Ella es una catedrática de la Universidad de Princeton y estableció, ya sé, toda comparación es odiosa, pero un paralelo entre el trabajo que hace México, un país con una cultura tan rica como la nuestra, y nosotros los peruanos. La doctora Marx señalaba que los mexicanos levantaban información hasta de la uña del conquistador. En cambio, nosotros a veces dejamos en el olvido parte de nuestra riqueza histórica. Bueno, pero eso no tiene por qué continuar así. Y justamente para eso es que nosotros estamos centrados en poner a la disposición de todos los usuarios de la Biblioteca Nacional todo nuestro legado. Hoy día le vamos a dedicar un capítulo a la música. Para ello, contaremos con la participación, en esta ocasión, de los musicólogos José Manuel Izquierdo Koenig, Zoila Vega Salvatierra, de la Universidad San Agustín, y Ricardo Antonio Rojas Salinas, miembro de nuestro equipo permanente. La moderadora será la historiadora y directora de Patrimonio Documental Bibliográfico de la BNP, Laura Martínez. Quiero leer los perfiles de las personas que nos van a acompañar hoy día, que han tenido la gentileza de acompañarnos, porque a veces la memoria suele ser frágil. Zoila Vega Salvatierra es investigadora y directora de orquesta, licenciada en Artes con mención en Música por la Universidad Nacional de San Agustín de Arequipa y magíster en Musicología por la Universidad de Chile. Es autora de varias publicaciones sobre música arequipeña y su línea de investigación es la música surperuana de los siglos XVI al XXI. Por su parte, José Manuel Izquierdo es musicólogo, profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile y doctor en música por la Universidad de Cambridge, Inglaterra. Su trabajo ha versado principalmente sobre la música del siglo XIX en la zona andina, en particular respecto de compositores e intérpretes de Perú, Bolivia, Ecuador y Chile. Finalmente, Ricardo Antonio Rojas Salinas es bachiller en musicología del Conservatorio Nacional de Música. Desde el año 2014 se viene encargando de la organización de las colecciones de partituras de la Biblioteca Nacional del Perú. Los dejo con estos especialistas. Muchísimas gracias por su atención y bienvenidos. Muy buenas noches con todos, saludando su presencia y además por el interés que tienen en conocer el legado musical de la Biblioteca Nacional. Vamos a tener un conversatorio para explicarles un poco cómo va a ser la dinámica. Vamos a tener las tres ponencias, vamos a empezar con Ricardo, vamos a empezar con Zoila y vamos a finalizar con José Manuel. Y vamos a poner como parámetro 15 minutos. La idea es también compartir las sugerencias, las observaciones, las consultas que tengan a los expertos sobre las colecciones. La idea es del conversatorio, que tiene como objetivo principal en realidad dar a conocer el patrimonio musical
no solamente en aras de la investigación, sino también en aras de construir la memoria musical del Perú. Entonces estamos en un trazo al bicentenario que nosotros debemos recuperar, no solamente la música reciente, sino también mucho de la música, de la historia musical que hemos pasado alrededor de la gesta de la independencia. Bueno, vamos a dar paso a Ricardo para que inicie este conversatorio. Como ya mencionó nuestro director, la biblioteca cuenta pues con un gran número de partituras que forman parte de diversas colecciones. Estas colecciones, bueno, ya lo dijo nuestro director, son Rodolfo Holzmann, Rosa Larco, también está la colección Yehude Simmons y otras. Es desde el año 2014 que se viene desarrollando el proyecto de puesta en valor de estas colecciones con el fin de ponerlas a disposición de los investigadores e intérpretes. Bueno, en este caso yo les voy a contar un poco cómo ha sido el trabajo de los distintos tipos de trabajos que nos ha tomado darle valor a nuestras colecciones, ¿no? Empezamos con la colección Alcedo, que esta colección, a ver, vamos a ver. Colección. Esa presignatura que está abajo, XJBA, pertenece a la presignatura que encuentran en el catálogo en línea. O sea, cuando hacen la búsqueda de las partituras de Alcedo van a ver esa presignatura. Bueno, la colección José Bernardo Alcedo se formó con las adquisiciones de los años 1948, 1955 y 1973. En el año 48 es que la Biblioteca Nacional recibe la colección de partituras de Ciro Napanga con una gran parte de la obra de Alcedo. En 1955 se compró la colección de partituras de Rodolfo Holzmann, que es un músico polaco que llegó a Lima en el año de 1938, y esta colección contaba con 6 obras de Alcedo, que son Himno Inaugural, Misa a 4 y 8 voces, La Despedida de las Chilenas, Himno Guerrero, El 2 de Mayo y Cántico de Moisés. Y finalmente, en 1973, es que llegó a la Biblioteca Nacional la colección Raigada con el manuscrito del Himno Nacional, que es la versión oficial de Claudio Rebagliati, que este manuscrito cuenta con anotaciones de Claudio Rebagliati y acompañamiento de los 8 tonos, que es una partitura atribuida a Alcedo por Carlos Raigada. El valor que se da a esta colección en los últimos años se debe al proyecto realizado por el Ministerio de Cultura en el año 2012, el cual convocó al maestro Armando Sánchez Málaga para coordinar el intercambio en formato digital de las partituras que se encuentran en los archivos de Chile y la Biblioteca Nacional. Este proyecto culminó en julio de 2013 y ya aquí en la Biblioteca Nacional la organización de la colección se inició en el año 2014, siendo director de nuestra institución el señor Ramón Mujica, y derivó esta responsabilidad al señor David Vargas Torreblanca. Al inicio de ese trabajo, bueno, observamos que la colección se encontraba disgregada, algunas partituras sueltas se catalogaron como incompletas, por ejemplo, un papel pentagramado con un título que había sido adjuntado a otra obra. Este papel pentagramado era la carátula del Himno Nacional de Claudio Rebagliati, y partituras de director y partes instrumentales separadas. Para confirmar la totalidad de la colección se tomó como guía el listado de la Biblioteca Nacional de los años 2006 y 2012, con los cuales se confirmó que no faltaba ningún ejemplar. Bueno, pero igual no logramos ubicar un documento del año 1948 donde pudiéramos cotejar la colección que recibió la Biblioteca Nacional de Ciro Napanga. Así, bueno, de esta forma se procedió a organizar la colección de acuerdo al tipo de composiciones, las cuales las dividimos en música patriótica y música religiosa. Durante el proceso de investigación de la obra de Alcedo llegamos a la Guía Musical del Perú. A ver, vamos a ver. Bueno, este es el listado del 2012, no se lo mostré. Acá podemos ver, ¿cuál es el puntero?
El verde. Ya. Acá podemos ver que aquí están los títulos de la obra de Alcedo: Motete para la recepción del señor Presidente de la República, partes del Motete de la Santísima Virgen, la Cora, Dominus Adjuvandum. Ese es el listado del 2012. Y en este caso, durante la investigación llegamos a este documento que es la Guía Musical del Perú, que publicó Carlos Raigada y aparece en la revista Fénix número 12 del año 1956 y 1957. Este listado es un listado pormenorizado, así que Raigada logra hacer de la obra de Alcedo. Acá incluso estas presignaturas son por ejemplo, una panga original en poder del doctor Ciro Napanga, original en poder del profesor Rodolfo Holzmann, y en este caso también en el listado incluye las obras de Paradero Desconocido. Con este listado, bueno, logramos ver que la obra de Alcedo estaba completa, y en esta segunda etapa que venimos trabajando, hemos logrado ubicar, en este caso dice Himno de Pentecostés a tres voces, Paradero Desconocido. Hemos logrado ubicar esa partitura que llegó a la Biblioteca Nacional en el año 1976 en un donativo realizado por Elsa Valdés el día 13 de octubre, que además dona otro título que no se menciona en este listado, que es la obra Ave Maris Stella. Bueno, el caso de la colección Rodolfo Holzmann fue un trabajo distinto, porque esta colección, que fue comprada por la Biblioteca Nacional, sí llegó con un listado. Este es el listado que lo tenemos en nuestros archivos de patrimonio, y ahí pudimos ver que la colección llegó con un total de 463 partituras impresas, 8 manuscritas, una fotocopia y otros nombres de autores. Acá pueden ver. Hay además manuscritos originales de obras de Alfonso de Silva, Daniel Alomía Robles, Teodoro Valcárcel y otros. Esta experiencia de trabajo fue una experiencia distinta, porque para confirmar que la colección se encontrara completa, procedimos a ordenarla según este listado original. Y bueno, finalizado el trabajo, observamos que algunos títulos ajenos a la colección habían sido añadidos y advertimos la falta de 85 títulos, según ese listado. Bueno, sugerimos buscar los ejemplares faltantes en la colección general, que aún no se trabajaba, y así logramos hallar 74 títulos de esta colección que se encontraban en la colección general. Hasta el momento solamente faltan 11 títulos que se está trabajando en una tercera etapa de la colección general de manuscritos, de partituras impresas, perdón, que esperamos, bueno, sabemos que los vamos a encontrar, así que… Bueno, la colección Rodolfo Holzmann es importante por la presencia de una serie de partituras impresas pertenecientes a compositores peruanos, académicos y populares. Entre ellos, bueno, son muchos los nombres. Tenemos a Benigno Bayón Farfán, Rosa Mercedes Ayarse Morales, Pablo Chávez Aguilar, Romualdo Alba, Walter Stubbs, Moisés Vivancos y muchos más. Además, es probable que según este listado, que acá menciona la obra de Alfonso de Silva, bueno, probablemente la colección Alfonso de Silva haya llegado con esta colección Holzmann. Así que esta también puede ser una parte importante de la colección de Rodolfo Holzmann. Una de las particularidades de esta colección es que podemos encontrarla ya, gran parte de ella subida en la biblioteca virtual. Entran a la página web, solamente buscan ahí el link de biblioteca digital, en el buscador se pone Holzmann y aparecen todas las partituras de la colección. Luego ponemos, en este caso, ver en línea y aparece la partitura. Ahora, otro trabajo
que nos demandó un tipo de trabajo distinto a los anteriores, también ha sido la colección general de partituras. En este caso, esta es la preasignatura que aparece en el catálogo, CMU y XMU. Esta colección se viene trabajando actualmente por etapas. Una primera etapa, que es la que se trabajó en simultáneo con la colección Rodolfo Holzmann, que fue para ubicar los faltantes. Y esta colección, bueno, es importante porque posee un gran número de partituras editadas en Lima aproximadamente desde fines de 1800. Además, posee una serie de obras de carácter popular. Aquí tenemos el catálogo en línea de la Biblioteca Nacional. Bueno, si ponen solamente partituras en cualquier campo, solamente va a botar esto, pero hay más. Así que… Bueno, esta colección general posee una serie de obras de carácter popular que eran difundidas por la radio y que nuestras casas musicales se editaban en arreglos fáciles para piano, acordeón o guitarra. Aquí podemos encontrar valses criollos, polcas, tangos, boleros, bueno, muchos de esos géneros también de compositores peruanos. Y desde el año 2016 se ha logrado catalogar 4.541 partituras, las cuales, como ven, ya están disponibles a los investigadores. En una segunda etapa, que es la que se está haciendo actualmente, se viene trabajando principalmente las obras manuscritas, que es como las que ven aquí. Bueno, por diversos motivos, este material es muy antiguo. Son hojas sueltas, hemos encontrado las partituras disgregadas y empaquetadas en papel craft. El trabajo que se viene haciendo, por poner un ejemplo, es tener varios rompecabezas de pocas piezas, fáciles de armar, pero teniendo unos 80 rompecabezas distintos, en cajas distintas, sin la imagen del rompecabezas, juntamos todo, los ponemos y vamos poniendo todo lo que logremos agarrar en las distintas cajas. Cuando uno arma esos rompecabezas se va a dar cuenta que las piezas que encuentra en una caja no corresponden al mismo rompecabezas, entonces el trabajo más o menos es ese. Nosotros encontramos los paquetes y de esa forma vamos armando las obras. Encontramos partes sueltas para distintos instrumentos o las mismas partes disgregadas también en distintos paquetes. Así hemos logrado ubicar obras importantes como la de Paolo Ferretti, que es un músico italiano que llegó a Lima con Claudio Rebagliati y que en Lima realizó composiciones de carácter religioso. Existe también un manuscrito para voz y piano sin título, que en la cabecera se leen las letras PXA. Bueno, que ya confirmamos con José Manuel Izquierdo que son de Pedro Jiménez de Abril. Además hemos hallado un Magnificat de Lorenzo Rojas, que es un compositor arequipeño, y entre estos manuscritos también hemos encontrado un oratorio de Mateo Ferrer titulado La vocación de San Luis Gonzaga. Este es un compositor español que si uno busca información solamente mencionan que ha escrito un oratorio titulado Nabucodonosor y en la Biblioteca de España no encontramos ninguna información. Bueno, para culminar, esperamos terminar pronto con este trabajo que no solo sirve para la interpretación musical, sino que además nos ayudará a entender mejor el proceso histórico de la música peruana y su relación con otros países de América del Sur. Gracias. Muchas gracias, Ricardo, por compartir tan valiosa información. Y bueno, de mi parte, yo estoy a cargo de la Dirección de Patrimonio y comentarles que este trabajo en realidad
y para contarles, agregando a toda la exposición de Ricardo, es un trabajo de artesano, porque es un trabajo donde tienes que está vinculado a un especialista como Ricardo, que de formación es músico, ¿no? Tiene la investigación, conoce y puede identificar el material para facilitar el ingreso a los catálogos. ¿Por qué? Porque tenemos que contar con el trabajo de un bibliotecólogo para el procesamiento técnico y de acceso a los usuarios, y a los investigadores, porque de nada valdría si no tenemos la investigación que pueda avalar y que pueda identificar a los autores. Ahora, dada la cercanía a los investigadores como Zoila, como José Manuel, enriquecen el trabajo de Ricardo, que es el encargado del proyecto de las partituras de las colecciones particulares y de la colección en general, que puede permitirnos poder identificar el material y sea presentado al catálogo y acceso a los usuarios, para todos los usuarios que quieran revisar desde material importante que viene a ser desde Lima de repente, no el oficial, hasta material de Arequipa, de diversas regiones, y que vincula pues esta gesta de repente desde de trabajos de historia, ¿no? de música de repente, ¿no? y de las regiones, ¿no? Que se tenía muy aislado. Eso por una parte. Y por otra parte también comentarles que este trabajo de catalogación también está vinculado a la biblioteca digital. O sea, es decir, si ustedes desean revisar cierta información también del material, pueden tener acceso a través de nuestra página web y poder revisar las partituras y además de la información brindada por los especialistas. Ahora, con esta pequeña intervención sobre nuestra parte técnica de la biblioteca, damos paso a Zoila, que nos va a brindar su ponencia. Muchas gracias. Muchas gracias, muy buenas noches con todos y por supuesto agradecer a la Biblioteca Nacional la invitación para estar aquí esta noche. Retomando en el punto en que nos dejó Ricardo, les diré que nosotros somos la siguiente etapa en la cadena y que hay una relación de retroalimentación con el trabajo que él hace, porque nosotros no podríamos hacer lo que hacemos sin personas como él, y por eso yo felicito a la Biblioteca Nacional, que tienen un especialista, y yo sé que pronto tendrán un departamento de musicología dedicado a estos quehaceres que son tan valiosos y tan importantes. Yo voy a hablar específicamente sobre una de las obras que se halló aquí en la Biblioteca Nacional, y el título de esa pequeña disertación es Encrucijadas musicales, porque enseguida les voy a explicar a qué se debe. Ahí está. Bien, yo he trabajado muchos años en el Archivo Arzobispal de la ciudad de Arequipa. Es una ciudad que se precia de su tradición, se precia de su herencia colonial, pero es una ciudad que ha perdido la totalidad de sus fondos musicales en el Archivo Arzobispal. No queda nada, salvo algunos libros de canto gregoriano y algún libro impreso de misas de Joseph de Torres del siglo XVIII, y se ha perdido todo el fondo musical de los maestros de capilla de esa catedral, lo cual en sí es una gran tragedia, es un gran problema. Y esto fue porque fue saqueado, fue extraído de la catedral por los diversos maestros de capilla, por gente inescrupulosa, pero este fondo ya a mediados del siglo XIX estaba extraviado. A mí me ha tocado reconstruir la historia de la música de la Catedral de Arequipa sin partituras, y déjenme decirle que ese es un trabajo bastante complicado, por no decir un poco raro. Bien, además la ciudad de Arequipa ha tenido en su catedral que enfrentar varios problemas. En primer lugar, los terremotos. Es una zona sísmica. La catedral que se conoce ahora, que ustedes pueden visitar, el templo neoclásico que conocemos, es en realidad la cuarta catedral. La primera y la segunda fueron destruidas por terremotos. La tercera, cuya representación vemos aquí dibujada por Pereira y Ruiz a comienzos del siglo XIX, más o menos en la época de Melgar, que tenía un estilo barroco, una frontera cuajada de sillar labrado, se incendió en el año 1844 y su destrucción dio origen a la construcción del templo neoclásico actual.
Tienen aquí una reconstrucción que hicimos con el artista Vidal Salas del interior del coro catedralicio arequipeño, que era muy similar al de Sevilla, al que ostenta actualmente la Catedral de Sevilla. Lo reconstruimos a partir de los inventarios de la catedral. Pueden observar, aquí está la cátedra obispal, donde se siente el obispo, y habían unas galerías superiores en las cuales se instalaron los órganos y donde ejecutaba la capilla su quehacer musical, mientras el coro de canto gregoriano se ubicaba en la parte inferior, y aquí está el facistol que sostenían los libros de canto llano. Este coro estaba enteramente labrado de pino, funcionaba como una caja de resonancia, de tal manera que la capilla musical y el coro de canto gregoriano funcionaban en perfecta alternancia, con las condiciones acústicas necesarias para ser oídos en todo el templo. Pero todo esto se consumió en el incendio de 1844 y ahora no existe más. Para quienes conocen la Catedral de Cusco, comprenderán cómo funciona el sistema de la caja del coro enmarcada en el interior de la nave. Bien. Gracias al trabajo de fuentes no musicales hemos podido levantar una relación de maestros de capilla, organistas, músicos, cantores entre los siglos XVI y XX. Y entre el siglo XVIII y el siglo XIX destacan 3 maestros de capilla. Uno es Cayetano Rodríguez, quien venía de Río de Janeiro y que fue maestro de capilla 40 años en la catedral. Le sucedió Diego Llanos, quien es el maestro de capilla que más tiempo ha durado, y a él le sucedió Lorenzo Rojas. Son los maestros de capilla que están en la bisagra que divide la colonia de la República. Especialmente Diego Llanos es el último maestro de capilla de la Catedral Arequipeña Colonial y el primero de la Republicana. Y de ninguno de ellos nos quedaba partitura alguna. Lo único que conservábamos de ellos eran sus firmas. Aquí tiene la de Cayetano y ahí, aunque de muy baja calidad, la de Lorenzo Rojas. Pero sabíamos que componían, porque conservamos los recibos de las misas, de los villancicos, de las obras musicales que entregaban al Cabildo las noches de Navidad, Pascua de Resurrección, Corpus Christi. Compraban papel a cuenta del Cabildo y empleaban copistas para poder terminar la música a tiempo. Y todo eso simplemente se esfumó. Pero aquí, en la Biblioteca Nacional, hace algunos años, el equipo entonces liderado por David Vargas Torreblanca encontró este villancico, que posteriormente también fue trabajado por Ricardo, titulado El Juego del Hombre, villancico a dúo con violín y bajo, Juego del Hombre para la Nochebuena, año de 1824, compuesto por don Diego Llanos. Como ustedes verán, para una persona que ha trabajado más de 5 años en el archivo sin ver nunca una partitura perteneciente a los maestros de los cuales yo sabía en teoría, pero nunca había visto un producto en físico, cuando me enteré de la existencia de esta obra, realmente me emocioné mucho. Pero les pido que revisen la fecha. Estamos hablando de la Navidad de 1824, 2 semanas después de la batalla de Ayacucho, cuando el Perú ya ha asegurado militarmente su independencia, pero la ciudad de Arequipa no va a declarar su independencia sino hasta 1 o 2 meses después, porque Arequipa era un bastión realista, y se afilia a la independencia recién en febrero de 1825. Entonces la ciudad ya recibió la noticia de Ayacucho y está en medio de la sorpresa, no sabe cuál va a ser su futuro. Ahí está la primera encrucijada. Esta es la primera Navidad en la que el rey de España ya no manda en la muy noble y muy leal ciudad de Arequipa. Además, es una obra de Diego Llanos, la primera y durante mucho tiempo la única de la que hemos tenido noticia. Hace poco ha aparecido en el archivo de Sucre una misa de Diego Llanos también, y por lo pronto solamente se conocen esas 2 obras del maestro arequipeño. Se llama El Juego del Hombre porque hace referencia a un juego de naipes muy popular en España a partir del siglo XVII hasta el XIX, que es muy parecido a lo que actualmente se conoce como tresillo.
el juego de naipes, el juego del hombre, mejor dicho, era muy popular en la sociedad española. Se jugaba con baraja española y es muy complejo de jugar. Bien jugado entre 3 personas y un cuarto que sirve de árbitro puede demorar hasta 2 horas. Y se llama juego del hombre porque el que hace la apuesta escoge un palo de la baraja española al que considera triunfo y apuesta. Entonces se hace hombre al apostar. Y si consigue ganar la apuesta, pues efectivamente obtendrá el triunfo. En el siglo XVII, el barroco toma todos los elementos culturales que tiene a su disposición para incorporarlo al discurso oficial. Si estuviéramos en la época barroca, el barroco religioso no tendría escrúpulos en tomar los cómics de Superman para apoyar en la evangelización, porque son elementos populares al que todo el mundo está familiarizado, con el que todo el mundo comulga. Y el barroco religioso que se expresa en textos cultos, en textos teatrales y en textos religiosos, no dudó en apropiarse de las metáforas del juego de naipes para expresar contenidos, ya fueran políticos, religiosos, amorosos o de cualquier otra índole. En ese sentido, era muy común en España producir poesías sobre naipes, cantos de naipes a lo político, para burlarse de los políticos, de los validos, de los gobernadores, de los corregidores, naipes a lo humano, para burlarse de situaciones de la vida cotidiana, y naipes a lo divino, para hacer referencias con los naipes sobre los misterios religiosos. Y como uno de los dichos favoritos de este juego es "yo me hago hombre", se utilizaron muchos poemas con referencias a los juegos de naipes del juego del hombre para referirse a la encarnación de Cristo la noche de Navidad. Dios, como jugador, se hace hombre para derrotar al demonio y a la muerte en un juego de cartas. Ese es un motivo muy recurrente desde la Edad Media. Tienen aquí un grabado de Holbein donde hay un juego de cartas y el demonio y la muerte se disputan el alma de un jugador. Esas alegorías que se heredan de la época medieval encuentran en el barroco una expresión muy rica en los juegos de naipes. Y bueno, el poema que inspira el villancico de don Diego Llanos es un villancico barroco escrito en 1657 por Manuel de León Marchante, que era un clérigo especializado en escribir textos de villancicos. Y el villancico, ustedes saben, es un poema escrito especialmente para que se cante. Y el texto está escrito para la Navidad toledana, o sea, para que se cantara en los maitines de Navidad de la Catedral de Toledo del año de 1657, pero no fue publicado hasta 1732. Les he copiado la primera estrofa, que es lo que se conoce como la cabeza del villancico, que es el mismo texto que usa Diego Llanos en su composición. Si se dan cuenta, hay una pequeña falta de ortografía que la he subrayado aquí, porque en la edición original esa falta de ortografía viene escrita así, baraja con V. Y esa falta de ortografía la incorpora Diego Llanos en su texto, en su escrito, en su partitura, lo que sugiere que muy probable conocía la versión impresa. Todavía no he contrastado con el contenido de la biblioteca arzobispal, pero es muy probable que encuentre las obras de Marchante, porque eran obras, al ser escritas por un religioso, eran obras autorizadas para el servicio de las catedrales. Pero estamos hablando de un villancico del siglo XVII que se reutiliza en el siglo XIX. El contenido es barroco, pero se le vuelve a utilizar 200 años después, en un momento en que la catedral ya no, en teoría, no es barroca. En teoría, ¿no? Si me paso, me avisas, por favor. Bien. Textualmente, el poema del juego del hombre, el que sirve de base a este villancico, es una suma de metáforas sobre el naipe. Hay un texto, hay una estrofa que habla, por ejemplo, en las copas se llena la sangre. Es decir, el palo de copas hace referencia al Santo Grial. En el portal se juega y parecen niños. Y hay una doble referencia, porque primero se hace una referencia al portal belemita, donde nace Jesús, y también la referencia al juego, porque los compadres que juegan
juegos de cartas en el siglo XVII no lo hacen a la luz del día por temor a la represión oficial, lo hacen a la sombra de portales y de dinteles oscuros, donde pueden protegerse de los alguaciles y de los corchetes. Entonces, ya hay varias encrucijadas. Ya estamos en medio de una independencia que ha llegado de forma imparable, no se puede detener. Estamos en un siglo que es aparentemente ilustrado, es el siglo de la libertad, es el siglo de la derrota de las tiranías, pero seguimos utilizando un lenguaje metafórico, un lenguaje representativo. Todavía no estamos seguros qué tanto jugaban los peruanos y en especial los arequipeños este mencionado juego para que pudieran entender la cantidad de metáforas sobre el juego que trae el texto. Pero la música es todavía más llamativa. En primer lugar, porque la instrumentación sugiere que en la capilla había un grupo de instrumentistas estable y lo hemos corroborado porque hemos accedido a las planillas de pagos y sabemos que en la década de 1820 la Catedral de Arequipa tenía entre 2 y 4 violines estables, tenía bajos, tenía tiples y cantantes. Las catedrales en América colonial y en los primeros tiempos de la República tienen y administran y sostienen, en algunos casos, los únicos coros y orquestas estables de cada ciudad. Entonces, son muy importantes, porque los primeros grupos pagados para hacer música en canto y en instrumento están en las catedrales, y por eso es muy importante comprender la naturaleza de los estilos, el tipo de música que hacían. No nos podemos pasar por alto esos escenarios. En segundo lugar tenemos los elementos del villancico. Como el texto es el que manda, es un villancico clásico, tiene una cabeza, un estribillo introductorio, tiene coplas divididas en 2 mudanzas y una vuelta, tiene 6 coplas y se van repitiendo en juego de cada 2 repeticiones, es decir, tiene todas las características de un villancico barroco. La influencia italiana en la música es notoria. Las voces están a dúo, cantan casi en terceras paralelas, tiene aires de danza en su escritura, no es polifónica. El recitativo usa un tipo de recitativo seco muy propio del estilo napolitano. Y bueno, usa instrumentos de cuerda, que estos fueron los aportes del estilo italiano del siglo XVIII al villancico iberoamericano. Y también están los aires neoclásicos traídos por la Ilustración, porque las 2 secciones del villancico están expresados en minueto y en rondó. Y finalmente la armonía. Yo me sorprendí mucho al hacer un pequeño análisis armónico de esta obra, que en realidad es muy pequeña, y su lenguaje armónico es sencillo. Oscila entre la tónica, que empieza en sol mayor, y la dominante, que es re mayor. Pero no concluye en la tónica, concluye en la dominante. Entonces, siempre está jugando entre esas 2 regiones. Y me obliga a preguntarme, este deseo de caminar, de no resolver, que en música es normal llegar a la dominante, es decir, si yo me dirijo de San Isidro al Cercado, llego al Cercado pero regreso a San Isidro, no termino en Santa Anita, ¿sí? Es una norma elemental de este tipo de música. ¿Por qué no regresa? ¿Porque las voces tienen que seguir su registro? ¿O porque en el juego las cosas nunca terminan como uno espera? ¿O porque el juego armónico es parte de la trampa textual? Hay truco, hay trato, hay apuesta, se hace hombre de una forma inesperada. El texto sugiere que finalmente el demonio es derrotado por la encarnación de Dios, que es Cristo. La figura de Cristo como Taur, que engaña a la muerte y al diablo, favoreciendo al alma, podría estar presente en esta duplicidad armónica. No lo sé, son preguntas que me sigo haciendo. No sé si nos queda tiempo, Laura, para que podamos escucharlo o… No. Además, solo un pedacito. Van a disculpar que suene un poco sintético, pero lo hemos hecho en MIDI, todavía no lo hemos podido hacer en vivo, así que esta es la melodía que… Esta es la introducción.
Y bien, ahí termina mi pequeño periplo. Espero que les haya gustado y por supuesto después quedamos abiertos a preguntas. Muchas gracias, Zoila. Luego de tu magistral disertación, en realidad, que viene a ser fascinante por el trabajo simbólico, de música, de contexto, ¿no? Que hace valioso el trabajo que se viene a hacer de la identificación de material que permite a los investigadores construir la historia, que creo que esa es una de las metas que se tiene, ¿no?, entre las disciplinas de cualquier rama, ¿no?, no solamente desde la historia, ¿no?, sino también de la música. Creo que durante mucho tiempo no se había vinculado y en realidad resulta ver cómo la investigación y el procesamientos técnicos hay un matrimonio y que se puede ver muy bien reflejado en un trabajo de esta naturaleza. Muchas gracias, Zoila. Voy a tratar de mantenerlo breve. Lo primero es que estoy muy agradecido de esta invitación y la posibilidad de este conversatorio. Es muy importante y creo que es por varias razones. Una específica, la que voy a hablar ahora, es el hecho de que el patrimonio musical de nuestras naciones, yo soy chileno como habrán notado, Bolivia, Perú, Ecuador, Argentina, está muy repartido para el siglo XIX. El exilio y el movimiento de artistas después de la independencia fue tremendo. Hay casos en distintas artes de artistas que fueron de un lugar a otro. El mulato Gil de Castro, por ejemplo, un caso famoso en la pintura. Y en el caso de la música, casos como el de José Bernardo Alcedo, que terminó de maestro capilla en Chile por bastantes años, más de 30 años estuvo en esa catedral, o Pedro Jiménez de Abril, que también se ha mencionado, que murió de hecho en Sucre como maestro capilla en la catedral de Sucre. Hoy día nomás Ricardo me mostró una partitura muy interesante de un músico italiano que llegó con una compañía que había pasado antes por Cuba y que queda aquí una partitura en el archivo de la Biblioteca Nacional que es increíble porque dice que él estaba tocando en Chile en ese minuto, pasó por Lima, pero la partitura dice que fue tocada en la Catedral de La Paz y es una ópera. O sea, no tiene, es una especie de mezcolanza gigantesca y ese tipo de cosas me parecen muy ricas y muy interesantes. En este caso voy a hablar específicamente de una obra de Alcedo. Si alguien tiene otra pregunta después puede hacerla. Yo llevo 10 años estudiando la figura de Alcedo como compositor en paralelo a otras, pero siempre ha sido uno de los que más me ha llamado la atención. Y en una muy mini biografía nomás, quizás la mayoría sabe, ¿no? Nacido en Lima, dominico, vivió como fraile mucho tiempo en Lima, hasta que bueno, viene la independencia y todo ese proceso, y él tiene este tremendo éxito con el himno nacional y con La Chicha, una canción que se vuelve muy popular y 20 años después todavía se toca permanentemente en los teatros. De hecho, incluso cuando muere en el obituario todavía dicen Alcedo, el autor de La Chicha, a veces antes que del himno nacional, es como el hit de la zona del siglo XIX. Luego viaja a Chile, se queda en Chile, pero a través de sus cartas uno ve que constantemente buscaba volver a Perú, donde la situación económica, sobre todo en la década de 1830, no era fácil.
Por tanto, el año 35, después de un primer intento de regresar a Perú, entra como bajo a la Catedral de Santiago y en 1840 hace un segundo viaje, del que voy a hablar después. En el año 46 asume como maestro de capilla la Catedral de Santiago, un puesto muy bien pagado que lo instala como el músico más importante en Chile y el mejor pagado. Eso hasta el año 63, en que pide un permiso de vacaciones, pero regresa a Lima y nunca más vuelve a Chile. Deja a José Sapiola, un muy querido amigo clarinetista, a cargo de la catedral. Esto quise ponerlo porque mi segundo contacto con la Biblioteca Nacional acá fue cuando hicimos justamente el proyecto que Armando Sánchez Málaga convocó, de intentar reunir la obra de Alcedo en Chile y en Perú. La Catedral de Santiago y en otras instituciones religiosas en Chile sobreviven varias obras de Alcedo, algunas de las cuales hay una mitad acá, una mitad allá, otras están solo allá, solo acá. Acá hay obras que compuso claramente para la catedral allá y viceversa, es una mezcolanza. Además, Alcedo se llevó a Chile más de 200 partituras, ahí el experto es Alejandro Vera realmente, pero más de 200 partituras de amigos y colegas suyos, profesores, gente que trabajaba en Lima en la primera mitad del XIX y en realidad también en los últimos años del siglo XVIII. Así que hay colecciones muy grandes de villancicos limeños que no se conservan en Lima. Entonces aquí hay muchos intercambios posibles. De esto resultaron varios conciertos, tanto en Chile como acá. De hecho, estamos viendo justo un video antes sobre eso. El caso específico que voy a mencionar es la única obra instrumental orquestal de Alcedo. Hasta donde tengo entendido no se ha estrenado en Perú, o sea, no se ha estrenado en el tiempo moderno, obviamente. Ese sería un bonito proyecto, porque además es probablemente una de las primeras obras orquestales tipo obertura compuestas en América del Sur. Es muy temprana y es de una época que a mí me parece bastante interesante porque tenemos varios datos de otras oberturas limeñas. Y lo curioso es que la gran mayoría de ellas tienen además títulos. Aquí puse 3 que son, me parece, llamativos. La americana, que escribió Manuel Bañón, que no sobrevive o no se ha encontrado. Manuel Bañón era director de la principal serie de conciertos en Lima en esa época. De hecho, le estrenó varias obras de Jiménez también. La limeña, de Pedro Zavala, que se conserva en la colección musical de Caracas, en Venezuela. Y bueno, la araucana de Alcedo. Cuando hablo de obertura, creo que es interesante hacer aquí un pequeño detalle, porque en general el compositor de principios del siglo XIX en América Latina es un maestro de capilla. La fuente de trabajo eran las iglesias, una herencia de la colonia, y por tanto el componer sinfonías, oberturas, obras orquestales era algo raro, no había realmente razones para hacerla, no habían orquestas sinfónicas fuera de las iglesias, habían orquestas de teatro. Los casos de compositores que escriben sinfonías los puedo contar con una mano, realmente para América Latina. Uno de esos es Pedro Jiménez, y por eso es un caso tan simbólico y extraño, y ahí quizás podríamos discutir un poco después por qué se lanzó a hacer 40 sinfonías cuando ni siquiera habían orquesta para tocarla. Ahí hay una pregunta interesante. Pero bueno, lo cierto es que habían 2 tipos de instancias en que esto podría ocurrir. Las academias de música, acá ven una en 1831 en Lima, donde justamente se toca una obra, un cuarteto de Abril, que yo asumo es uno de los cuartetos para flauta, violín, viola y cello de Pedro Jiménez de Abril, justamente. Pero ahí ven cosas de Haydn, Rossini, etc. Y una canción nueva de Bañón, justamente. Pero el otro espacio era el teatro. En general las oberturas se escribían para iniciar funciones teatrales, era ahí donde realmente podían servir. Siempre una instancia de teatro, una velada en el teatro se iba a abrir con una obertura orquestal. Ahora, esta idea de orquestal es más bien un género que la cantidad de instrumentos. Puse este ejemplo también de Lima del mismo año 1831 porque tiene la lista de instrumentos que van a tocar. Y como pueden ver, la nueva sinfonía es con 2 instrumentos, el vals de Mozart con 5, etcétera. O sea, porque diga sinfonía o obertura no significa que vamos a ver los 40, 80 músicos de hoy en día, y es importante tenerlo claro. Ahora, si la obertura tenía ese espacio único, eso explica por qué en realidad hay tantas oberturas, existe esa posibilidad de hacer oberturas, porque siempre iban a ver al comienzo del teatro, aunque no hubiera ópera, aunque no hubiera música después, una orquesta iba a partir la velada. Eso está en los reglamentos de los teatros de Perú, etcétera. Pero igual hay varias preguntas que uno podría hacerse en torno a las oberturas. Por ejemplo, ¿qué pasaba en otros lugares que ni siquiera tenían teatro? ¿Se podía tocar esta música o no?
Y aún más, ¿por qué los títulos de estas oberturas? Normalmente uno pone un título a una obertura si es que la obertura va a ser parte de una obra después, ¿no? Y que sea la limeña porque después hay una obra de teatro la limeña o una ópera la limeña. Pero ¿por qué la araucana? No hay ningún dato de que la araucana se haya dado como obra de teatro en esas fechas, no hay ningún dato de que Alcedo estuviera planificando una ópera la araucana. Es como una especie, yo pienso, de oberturas para óperas imaginadas, óperas que no se podían hacer realmente, porque no había cantantes de ópera. A Lima, igual que Chile y Ecuador, pasó una primera compañía de ópera a principios de la década del 30, luego no hubo otra hasta principios del 40. Ahora, Alcedo sí parece que escribió una ópera. Este manuscrito está en Sucre, en la colección de Pedro Jiménez, como amigo de él, y de hecho una de las primeras y más antiguas partituras de Alcedo que se conservan, de hecho todavía dice Fray Bernardo Alcedo. O sea, es antes del año 21, el año abajo podemos discutir si dice qué fecha exactamente, más que está corregida. Yo digo que es el año 14, podría ser el año 16. 16 es bastante probable porque varias partituras limeñas en la colección de Jiménez dicen que son del año 16, así que puede ser que Jiménez, que era arequipeño, tuviera el año 16 en Lima y recolectara ahí una colección de sus mejores amigos o colegas músicos. Y este es un quinteto, una introducción para la ópera La Cifra, que es una ópera que Salieri había compuesto en Viena y a la que probablemente llegó solo el libreto y él compuso la música. Ahora, este es el aviso que se puso en el diario cuando se estrenó la Araucana. Como pueden ver, es una arrogante obertura nueva, compuesta, no dicen el nombre del autor, solo dicen que es un célebre músico peruano existente en la República de Chile. Igual era bastante probable que fuera Alcedo. Los otros que podrían haber sido son la familia Filomeno, que también es una serie de músicos peruanos muy importantes que se radican en Chile por varios años, pero luego vuelven. Y le sigue a la abertura a la araucana Rita la Española o el Solitario Quirván. O sea, realmente no tiene que haber una relación entre obertura y lo que viene después. Ahora, esto, como pueden ver, es el manuscrito que se conserva acá de la abertura a la araucana. Y ahí va. Quería, antes de poner el ejemplo musical, que en este caso sí se ha interpretado, así que tiene esa gracia, pero yo feliz con el MIDI, igual encuentro que sonó muy bonito, tenía un paso armónico muy bonito. Es una carta de Alcedo que no está en un archivo público, es de un coleccionista peruano en Estados Unidos, que es una serie de cartas privadas peruanas. Hay una carta de Alcedo a Javier Mariátegui donde cuenta las razones por las cuales decidió venir a Perú el año 40 y por qué no resultó y volver a Chile. Donde hace una crítica sobre todo a Ramón Castilla, que dice que lo engañó, que le ofreció algo y después se arrepintió. Y es una carta muy personal y larga, además, de 4 páginas, y Alcedo es bastante apasionado en sus cartas. De hecho, hay un acta en la Catedral de Santiago donde el arzobispo alega que por qué no le piden que haga cartas más breves. Porque hace para pedir una cosa, hace carta de 12 páginas diciendo todos los problemas que hay como en el universo. Es como parte de su carácter. En esa estadía, en realidad, él solo se quedó en el Callao, por eso puse la imagen, pero ahí están leyendo la frase, creo que es una de las frases más personales, no solo de Alcedo, sino de cualquier músico de esta época, porque como pasa con otros artes y todo, tenemos tan pocas cartas privadas de esa época, ¿no? Así que nos cuesta mucho saber qué realmente sentía y pensaba la gente. Tener una carta privada de Alcedo, para mí creo que es un privilegio. La puedo compartir, de hecho, la biblioteca entera. Así que en realidad hay una persona detrás, eso es lo que me parece muy valioso. Bueno, entonces esta única obra orquestal de Alcedo, quizás la primera obra que se conserva orquestal compuesta en Lima, tengo mis dudas, pero creo que es así. Hay una temática chilena, la araucana, obviamente este poema como fundacional de la conquista en Chile, pero una probable composición en Lima, creo yo, durante esta estadía. Se da varias veces durante el siglo XIX, siempre con un gran éxito. Y lo que quiero mencionar al final es que también es una de las obras que mejor demuestra el impacto que tuvo Rossini cuando aparece. Rossini es un compositor que llega con las compañías de ópera y trae no solo un estilo nuevo, sino que un sonido nuevo. Suena algo que nadie había escuchado nunca. No suena, por ejemplo, lo que escuchamos antes, es un sonido más parecido a Haydn, a Mozart, a la escuela clásica. Y pronto de golpe, 6 años después, llega esta cosa que no se parece en nada, ¿no? Este revolucionario, el Napoleón de la música, como le decían, y que es una irrupción realmente de todo tipo. El impacto de Rossini cuesta rastrearlo en la música misma, porque es lento, y Alcedo lo toma bastante rápido,
Y esta es una obertura claramente basada en el estilo Rossini. Vamos a escuchar, de hecho, en primer lugar, una obertura de Rossini, que creo que es la que más se parece a la Araucana, solo un trozo, no voy a escucharla, no sé. Es un trozo bastante pequeño, 1 minuto nada más, de la Cenerentola, que quizás más de alguno la ha escuchado acá, si no pueden escucharla después entera en la casa, en YouTube. Es bien interesante porque voy a mostrar solo el momento más rossiniano de la obertura, que es el crescendo a la Rossini, ¿no? Como de cocina, como los tallarines a la Rossini. El crescendo a la Rossini tiene 2 componentes claves. El primero es una pequeña sección con solos contrastantes, en este caso, si mal no recuerdo, las cuerdas y fagot, y luego una frase musical, que esta es la gran invención, se da una vez y luego se va repitiendo agregando instrumentos. Por tanto, el crescendo es en plataformas, no es en que vaya aumentando el volumen solamente linealmente. Como tenemos esta cantidad de instrumentos, se hace nuevo con más, se hace nuevo con más. Y esa cosa obviamente generaba un impacto como emocional en la gente en la época bien increíble. Así que 1 minuto de eso. Los solos. El crescendo. Etcétera. ¿Se entiende la idea? Imagínense la sensación en el fondo. La música solo 50 años antes había empezado a usar estos crescendos y decrescendos de manera intensiva y expresiva. Y de pronto aparece este tipo que escribe esta cosa que es como una máquina que no sabemos dónde va a parar, no sabemos cuánto va a dejar de subir en volumen. Obviamente fue una revolución para la historia de la música. Ahora viene el crescendo al alcedo. Como es bastante común en Alcedo, toma este modelo, pero también lo recrea a su manera y hace bastantes cambios de ideas y todo. Ahí van a escuchar ustedes. Así que, bueno, para no alargarme más, después se puede seguir discutiendo si quieren. Eso, en el fondo, es interesante que esta colección conserve no solo probablemente la que sea la primera partitura orquestal compuesta en Lima que se conserva, sino que además la única del compositor del himno nacional y uno de los más importantes compositores del siglo XIX latinoamericano, como señaló Robert Stevenson. Así que, tremendo patrimonio. Muchas gracias, José Manuel. En realidad hemos quedado como encantados con la música, ¿no? Hemos visto en realidad que todo el trabajo hay una materialidad y esa es la música, ¿no? Es
y en realidad ha habido oportunidades donde al iniciar el evento hemos visto como la orquesta de Cusco, ¿no? Estaba instrumentalizando todas estas partituras. Entonces, qué importante ha sido que se comparta en realidad de manera audiovisual en general los trabajos de investigación, ¿no? Y que muestren el que Alcedo ha sido un revolucionario de la música, ¿no? Y creo que eventos como este permiten pues no dar a conocer a las personas, particularmente a mí también desde el lado de la historia más oficial y más tradicional, de libros y documentos, de historia política, conocer ese lado importante también que forma parte de la vida cotidiana de las personas, de la sociedad en general. Ahora, para alimentar este debate, alimentar el conversatorio, vamos a dar paso a las preguntas. Está Zulma con el micrófono, por favor, adelante. De repente, si la hacen dirigida también a los ponentes, a los especialistas. Hola, buenas noches. Bueno, realmente muy emocionado y muy gratificado por las exposiciones. Tuve el gusto de conocerlo a José Manuel hace un tiempo, con él sacamos una nota en Careta sobre sus investigaciones de Alcedo. Quiero ser puntual. Estamos a punto de celebrar el Bicentenario Nacional, bueno, dentro de algunos años. Pero en la perspectiva del tiempo es relativamente corto lo que nos falta para cumplir esa fecha. Entonces yo quería saber cuáles son las políticas del Estado, no del gobierno, cuáles son las políticas del Estado en el Perú respecto a este patrimonio nacional que está expresado en la música. Nos preocupa mucho como ciudadanos saber que se están perdiendo los archivos, que esto no solamente pasa con los incunables de literatura en general, sino de literatura musical específicamente, y esa pérdida es muy lamentable. ¿Sería posible, por ejemplo, pensar que para el Bicentenario se pueda entregar una colección sólida, importante de partituras que se ponga al servicio de los ciudadanos del presente y del futuro? Tuve el honor de trabajar con Miguel Jarbedoya, nuestro director de música, haciendo las transcripciones de músicos peruanos. Pudimos terminar la obra de Enrique Iturriaga, que va a cumplir 100 años en abril de este año. 100 años, está vivo el maestro. Y entonces la pregunta es, ¿cómo hacer para que este legado pueda ser importante como parte de una función del Estado peruano de proteger su patrimonio, ¿no? ¿Qué pasa con los diferentes ministros que salen, los ministros de cultura que salen, sus gabinetes o su personal de confianza que seguramente también sale? ¿Hasta dónde esta especie de erosión del sistema político también erosiona los fundamentos de la cultura y la gestión cultural? Bueno, muchas gracias. En realidad es muy válida y agradezco su participación y su observación. Creo que es una preocupación de todos los ciudadanos en general. Bueno, yo voy a hablar por parte de la Biblioteca Nacional. Creo que Ricardo, que viene trabajando desde hace mucho tiempo esta colección de partituras en general, es un trabajo que viene, un trabajo de hormiga de alguna forma, no es un trabajo que es muy minucioso. Lo hemos venido haciendo constantemente porque la investigación dedica mucho tiempo. Entonces ya está avanzado, ¿no? Ya está al servicio del usuario, una parte, ¿no? Está en avance, hay otra etapa, sobre todo de la colección general de música. Eso es por parte de la institución, lo que se está trabajando. Otra cosa es el tema de la política en general, que tiene que ver en realidad con la misión y la visión de la Biblioteca Nacional. Por eso que la biblioteca en esta etapa, a través con el ministro, que ha sido también nuestro director, Alejandro Neira, ha generado el clima propicio, no solamente a nivel de discusión y de debate, sino también de gestión, para implementar y fortalecer el Sistema Nacional de Bibliotecas y fortalecer a la Biblioteca Nacional como ente rector, para brindar las pautas, no solamente a temas de archivos personales, sino también de bibliotecas personales, porque es una tarea difícil que tiene que ver con la concientización de las personas, de los privados, que tiene que ver en realidad con las instituciones privadas también, con las instituciones públicas también. Entonces es un trabajo en realidad muy arduo en realidad, pero ya se están sentando las bases
para fortalecer este sistema, que tiene que ver, en primer lugar, con la concientización, después el trabajo también de identificación de material, después el trabajo de conservación preventiva, de conservación curativa, de intervenciones mucho más complejas, que también intervienen recursos, ¿no? El recurso económico creo que es el principal elemento que va a ayudar a fortalecer este tipo de proyectos. La biblioteca, con este tipo de eventos, difunde los trabajos que ha venido haciendo y que viene realizando y continuará realizando. Entonces, es un gran ejemplo, porque tiene que ser así, tiene que ser el ejemplo de este tipo de trabajos para poder brindar y socializar este material para los investigadores y en realidad a cualquier curioso. Hoy en día, por ejemplo, hemos coordinado con el equipo de patrimonio para que puedan ver a este revolucionario con una partitura que hemos traído del himno nacional. Es un impreso en Hamburgo y que lo vamos, por este día hemos hecho esta excepción para que lo puedan conocer. Al final del evento se podrán acercar a revisarlo, pero en líneas generales creo que primero tener el compromiso, ¿no? El compromiso de los investigadores, de los diálogos, y agregar a esto estos convenios también binacionales, gracias a través de la investigación y de los recursos que de repente se pueden contar con otras entidades. Por ejemplo, se hizo lo de Alcedo, ¿no? con Chile, ¿no? Se pueden seguir trabajando los convenios con otras naciones también involucradas en realidad en la gestión y el proceso de las independencias y que ahora se conmemoran su bicentenario. Muchas gracias. Sí, para agregar. Solo quisiera agregar una cosa, por mi experiencia de las veces que he venido antes, quisiera como felicitar igual el trabajo que está haciendo el equipo, ¿sí? Laura, Ricardo, la dirección, porque realmente se nota un cambio. O sea, de hecho la última vez que vine se podía consultar 22 partituras, las tengo anotadas, clasificadas, y después hice todo un inventario de esas 22 partituras si las quieren. Pero ahora vamos, ¿qué? 4.500 impresas, 1.500 manuscritos y en el fondo estar sacando una cosa a la luz que yo creo que cuando termine de estar inventariada realmente puede transformar la manera en que entendemos la historia de la música en esta región, en Sudamérica, en el siglo XIX. Una de las colecciones importantes de música de América Latina, sin duda. Entonces, sí, solo felicitar por eso. Es un cambio, yo siento ese cambio visto desde afuera. Buenas noches, mi nombre es Vitaliano Gallardo, soy funcionario del Ministerio de Relaciones Exteriores y quería utilizar 3 ocasiones en las cuales la música ha sido parte de mi experiencia como funcionario en el exterior para poder compartir algunas reflexiones que me han suscitado las exposiciones que he escuchado. En primer lugar, quisiera comentarles sobre la experiencia de utilizar la música sacra barroca como elemento de conexión durante mi trabajo en la Embajada del Perú en el Ecuador, en Quito. Descubrí la figura de Gaspar de Villarroel, un cura que había recorrido varios países de la América del Sur, pero que era particularmente significativo para el Ecuador y para el Perú. Eran tiempos en que se negociaba el acuerdo de paz y por coincidencia un colega israelí que había nacido en el Perú era conductor de un programa de música clásica y me invitó a poder presentar la música barroca peruana, y para mí era importante como funcionario resaltar este vínculo de conexión entre la cultura musical ecuatoriana y peruana de la época colonial, concretamente el papel de Gaspar de Villarroel. Mi primer reto fue tratar de pedir que me envíen bibliografía sobre la música barroca peruana y pedir si fuera posible que me enviaran algún tipo de material para poderlo compartir en la presentación que íbamos a tener. Mi hermana en ese tiempo se graduaba del programa de música temprana del conservatorio, y en el conservatorio no pudimos encontrar mucho material. Mi madre me ayudó a asistir. Entonces, cuando los escucho hoy día hablar del proceso de recuperación y del monto en cuanto al número de obras que hoy están disponibles y la capacidad de digitalizar, no solamente esto tiene un impacto para lo que puede ser la recuperación histórica de los peruanos sobre la música y lo que fue esta manifestación cultural como parte de nuestra historia, sino también lo va a tener para otros países y para la propia gestión
de los elementos culturales que utilizamos en la diplomacia. Mi segundo comentario viene a partir de mi segunda experiencia. He sido funcionario en la misión del Perú en la OEA. Como ustedes saben, la OEA es simplemente una etapa posguerra, Segunda Guerra Mundial, de las relaciones hemisféricas. Las relaciones hemisféricas empiezan a intensificarse después de la independencia, se convoca el Congreso de Panamá, luego Lima también sirve para convocar una serie de reuniones hemisféricas en los años 60, pero no hay un momento de concreción más grande hasta que los Estados Unidos adquieren una hegemonía y un desarrollo muy grande después de su guerra civil, y comienzan las conferencias americanas a lo largo de distintas capitales de nuestra región. Ese periodo termina concretándose en la Unión Panamericana, eso es más o menos finales del siglo XIX. ¿Qué ocurre en la Washington de finales del siglo XIX? Que este conjunto de embajadores que se reunían construyen una serie de edificios y esos edificios lo utilizan para presentaciones culturales, la forma en la cual atraen a un mundo en el que no era fácil hablar el idioma del otro. En los Estados Unidos del siglo XIX no era fácil encontrar personas que hablaran el español, ni tampoco, seguía siendo usual, que personas que venían del mundo de habla hispana hablasen corrientemente el inglés. Entonces, el lenguaje musical sí era común y era una manera, sin necesidad de traducción, de poder transmitir sentimientos, emociones y cultura. Y parte del desarrollo de la agenda hemisférica incluía la celebración de conciertos en Washington con música que venía de América del Sur. Bueno, resulta, y ahí hay dos momentos de esta parte de mi aprendizaje en Washington, resulta que nosotros allá en los Estados Unidos tenemos un día especial para nuestra cultura hispana, que es el día del 12 de octubre, el descubrimiento de América o el encuentro de dos mundos. Y entonces el 12 de octubre el representante permanente en un hemisferio bastante polarizado en los años 2000 me dice: hagamos algo que sirva de puente entre todos, los anglosajones, los francófonos, los que vienen del ALBA y los que venimos de la Alianza del Pacífico. Hagamos una noche de música con guitarra. Y entonces la guitarra, que es este instrumento tan popular, y el conjunto de músicas que seleccionamos nos permitieron reunirnos a todos los que nos reconocíamos herederos de una misma tradición musical. El éxito fue total. Fue una nueva ocasión en que la música convocaba a reunirse en el reconocimiento de un instrumento común y una manera de escribir y sentir la música entre muchos de nosotros, porque los brasileños también tienen una etapa de su historia en la que fueron parte de los dominios de un rey español, ¿no?, de Felipe II. Esa misma experiencia, para mi sorpresa, en el LASA que se desarrolló acá en Lima el año pasado, también tuvo una ponencia respecto a un investigador sobre los conciertos musicales latinoamericanos en Washington, luego de la creación de la Unión Panamericana. Entonces, mi segunda reflexión, el problema de este investigador era que no tenía las partituras ni la colección de músicas que se habían presentado con ocasión de cada uno de los conciertos anuales en Washington. Nosotros, cuando organizamos este concierto por el 12 de octubre, sí hicimos un programa y tenemos la colección, pero sí se nota la importancia de poder tener el registro musical y la lista de canciones interpretadas para saber qué intercambio cultural se produjo. Entonces, segunda reflexión, cualquier otra documentación sobre la historia y la vida de estas partituras en sus presentaciones, como la ha mencionado el señor Izquierdo, en Chile o aquí en el Perú, son ese registro de este intercambio. Y la figura de Alcedo para mí queda en otra dimensión después de haber participado de este evento.
Y mi tercera experiencia fue ya una experiencia como cónsul. He sido cónsul general del Perú en Paterson, en New Jersey. Y el contexto de la emigración para un país es un contexto complicado. Yo me imagino que la labor del cónsul venezolano aquí debe ser muy parecida a la que sentimos, la que tenemos que hacer los cónsules peruanos allí donde nuestra población ha viajado, ha emigrado y se comienza a integrar a una sociedad. Mi mayor reto en esta función fue el hacerles entender a los directores de las catedrales de Filadelfia y de Newark que la música peruana tenía una historia de calidad que ameritaba poder ser ejecutada por los músicos y las orquestas de las catedrales de estas dos grandes ciudades en mi jurisdicción, una en Pensilvania y la otra en New Jersey. Y tuve que ponerme en contacto con la oficina cultural, con la oficina descentralizada en el Cusco para recuperar las partituras barrocas que pudieran ejecutarse con ocasión de la misa Te Deum de agradecimiento que organizamos los consulados, para que pueda además transmitirse a través de la música el orgullo por la historia y la calidad de la música peruana a lo largo de nuestra historia. Cuando hablamos de historia peruana, lo sentimos, es una historia milenaria, que tiene una etapa más reciente donde lo colonial tiene mucho de importancia y lo republicano también. Entonces, logré entregar, gracias a la gentileza de la cooperación del Arzobispado del Cusco, a la Catedral de Filadelfia, estas partituras como una transferencia de parte de nuestro patrimonio con una calidad musical notable para que se reconozca que nuestra migración no solamente lleva comida, nuestros connacionales viajan con una alforja cultural milenaria y grande en riqueza. Muchas gracias. ¿Qué tal? Gracias por la participación. Quería hacerle una pregunta a quien desee responderla, que en realidad jamás va a tener como que un cierre ahora, pero me divierte mucho pensar en el tema de… Normalmente se suele hablar de industrias creativas o industrias culturales en Sudamérica, al menos a partir de que el 50 y 60, ¿no? Con varios procesos de aceleramiento digamos, de las conexiones entre productoras y casas discográficas, ¿no? En Latinoamérica, la creación misma de casas discográficas en Perú, en Chile, en Ecuador, a finales de los 40 y el 50, ¿no? Bueno, en Chile había un par de casas de la década del 20 incluso, y se dice que en ese momento es cuando empiezan a aparecer, digamos, esto que ahora llamamos industrias creativas, ¿no? En específico industrias musicales, pero al menos desde el punto de vista de la historia, yo no soy historiador profesional y me falta mucho, pero me queda muy claro que en el siglo XIX hay una gran estructura en el mundo andino, una gran estructura, digamos, de empresarios o de gente que se dedica permanentemente a la música, ¿no? Hay evidencia histórica de que había todo un pequeño clúster de fabricantes de pianos en Ayacucho, que fabricaban pianos para Cusco, para Puno, para las iglesias, ¿no? Hay bastante evidencia de que había gente que se dedicaba permanentemente a hacer giras de zarzuelas por Chiclayo, Piura, Cajamarca, Trujillo, ¿no? Y así se repiten muchísimos más ejemplos que me llevan a pensar si es que en realidad el tema de decir que las industrias musicales en el espacio andino aparecen a mediados del siglo XX es, digamos, una intención metodológica para contener a algo que no entiendo, o en realidad es un tema de omisión histórica, en realidad es un tema de falta de rigurosidad histórica para entender que en el siglo XIX y en el XVIII incluso existía ya digamos, un entorno empresarial e industrial, por así decirlo, bastante consolidado relacionado a las músicas y músicas producidas en el espacio andino, ¿no? Entonces quería preguntarles qué pensaban de eso. Es que esa pregunta es muy buena y genera muchas ideas. Mira, yo empezaría diciendo lo siguiente. El siglo XIX es un siglo musicalmente castigado en toda Latinoamérica y en el Perú, por supuesto. Sobre todo la primera mitad o los primeros 2 tercios. Y hablando de
vamos a hablar solo de partituras, pero ese es solo un aspecto del asunto. Yo diría que el repertorio no está perdido, o la información conexa a las partituras no está perdida, sino está no hallada. Y más todavía yo diría que está no buscada. Y eso también nos lleva a la pregunta que se hizo, la primera pregunta. No solo es que el Estado no buscó conservar esto, los investigadores en general no se preocuparon del siglo XIX porque había una idea, y todavía queda, lo hemos discutido mucho con José Manuel, que el siglo XIX es la decadencia en relación al XVIII, y hasta que no aparece el nacionalismo no hay nada interesante que estudiar en medio, porque todo lo que hay no puede compararse con Beethoven o con compositores de esa. Y esos son criterios que se han utilizado al momento de investigar. Entonces no se ha visto, y se ha dejado que se acumule el polvo y la telaraña. Pero eso no significa que no se hiciera música, que no se viviera con, para, de y por la música a finales de la colonia y a comienzos de la República. Es más, la gente de esa época no sintió el cambio como nosotros lo vemos desde aquí. En mi libro sobre la Catedral de Arequipa yo establezco que la Catedral de Arequipeña siguió funcionando hasta 1881, igual como funcionaba en la época colonial. Sus ritos y costumbres no cambiaron. Lo único que lo hizo cambiar fue la guerra con Chile. Entonces, los usos musicales continuaron y era una vida musical muy rica. Y era una vida musical de creación, de interpretación, de intercambio de tecnologías musicales, de conocimientos, de pedagogía, de construcción de instrumentos. Y hay plazas que hasta ahora en el Perú permanecen completamente ignotas e intocadas. No sabemos, solo hablando de catedrales, no sabemos nada de Huamanga. No sabemos nada de Cajamarca. Trujillo se está investigando, pero todavía no se publica. Cusco, no sabemos ni la tercera parte de lo que realmente tiene. Puno, Moquegua, tenían capillas, tenían vida musical y no lo sabemos. No sabemos, creo que estamos recién al 1%, si es que no menos, del conocimiento de lo que era el Perú en el siglo XX. Existía, que incluso para valorar este tipo de vida musical hayamos sido prejuiciosos, es cierto. Pero no es cierto, yo veo las caras de las personas cuando hablamos de nuestro trabajo. ¿Había? Sí, había. Y mucho. Comparto totalmente lo que dice Zoila. Hay un famoso libro de Nicolás Lominsky, el primer libro sobre música de América Latina en general, ¿no? Del año 41-42 del siglo XX, que tiene una frase que yo creo que es como para los bronce, que dice: la música latinoamericana del siglo XIX no solo es basura de basura. Yo creo que esa apreciación ha sido permanente y tiene que ver con que es una serie de repertorios que no están definidos por el nacionalismo. No tratan de ser nacionalistas, porque el gran proyecto de la primera mitad del siglo XIX latinoamericano es ser cosmopolita, es abrirse al mundo, es terminar con la censura, con abrirse al comercio, lograr que la circulación se dé. Entonces el punto que tú haces de las industrias creo que tiene directa relación con eso, ¿no? El año 48 se instala aquí un sobrino de, no me acuerdo si es sobrino o hijo de Ricordi, italiano, para editar y vender música en Lima. El año 53 se instala Eduardo Niemeyer en Valparaíso. De hecho, la partitura que está acá es editada por Niemeyer en su sede de Lima. Después ya la tercera sede que abre. Entonces, si él está haciendo esto, tiene sede en Valparaíso, Lima, Santiago, edita partituras para Bolivia, está circulando con Buenos Aires. Hablamos que en los 1850 ya hay una industria musical, industria creativa que es circulante. De hecho, la obra que yo más copias he encontrado del siglo XIX de esta región es un vals que se llama El Temporal del Cabo de Hornos. La primera edición está en Chile, el año 61, 2 años después está editada en Lima, 3 años después en Buenos Aires, y hay varias reediciones el resto del siglo. O sea, industria musical así creativa hay en el 19. El tema es que no la conocemos. Y esta partitura es reflejo de ese tipo de cosas, ¿no? Mi pregunta va referido a lo siguiente. Estoy de verdad muy emocionado al saber que se ha podido recuperar y poner en muestra del público todas estas partituras. Hablamos de 4.500 partituras. Pero tengo una incógnita. Si bien es cierto, estas partituras están a la muestra para que los músicos puedan oírlas y tocarlas,
pero me interesa mucho saber qué va a hacer el Conservatorio Nacional porque se toquen aquí, en este auditorio. Precisamente el Conservatorio Nacional, que conserva todas estas partituras, debería, pienso, hacer conciertos referentes precisamente a estas obras importantes, ¿no? Y yo, que soy una persona que también hago música, investigo, y que he venido a la Biblioteca Nacional a tratar de recuperar partituras de música popular costeña del Perú, me tomo con la sorpresa que no cuentan con un piano, cuando, como todos sabemos, casi todas estas partituras fueron hechas para piano. Entonces, mi pregunta es la siguiente: ¿qué medidas va a tomar la Biblioteca Nacional para poder no solamente hacer estas exposiciones que son muy buenas y muy uno aprende mucho de esto, pero también oírlas, ¿no? Fue bonito oírlo en las versiones que ha puesto, pero un MIDI no se compara pues al sonido de una orquesta o de un piano y tampoco a un concierto grabado, ¿no? Esa es mi pregunta. ¿Qué van a hacer la biblioteca referente a eso? Tienen que comprar un piano. ¿Dónde buscan los investigadores? ¿Solo en las catedrales? ¿Hay colecciones privadas? ¿Qué debe hacer la sociedad para ayudar? Porque, de hecho, en la familia se tocaban, ¿no? Gracias. Bueno, con eso vamos a cerrar el conversatorio. Primero, muchas gracias por la intervención del excónsul, que ha sido importante que haya compartido su experiencia de estas interpretaciones que se han tenido sobre la música en realidad. Y sobre el piano en realidad, bueno, hay varios trabajos, ¿no?, para el tema de difusión de patrimonio, que primero son varias etapas, vienen desde el trabajo de identificación, de procesamiento técnico, y después también hay un trabajo con la gestión cultural, ¿no?, que son otras áreas las involucradas en realidad. Y sí, ¿no?, cada vez que la Biblioteca Nacional ha tenido la oportunidad de brindar las facilidades de acceso de los espacios y gestionar en realidad con el Ministerio de Cultura, con las que están las áreas encargadas más cercanas en realidad a la música, que son la voz cantante de alguna forma del tema, siempre ha tratado de tener buena disposición y coordinar. Creo que por nuestra parte, por la parte patrimonial en general, hemos dado este espacio, ¿no?, este evento en realidad, para primero dar a conocer lo que está haciendo la biblioteca por su material antiguo, respondiendo a lo que dice la última intervención, es ¿qué estamos haciendo? ¿Desde cuándo? Una especie de balance y vinculado en realidad a las investigaciones en general. ¿Qué está haciendo la Biblioteca Nacional, ¿no? ¿Cuál es la preocupación que tiene? Que es en la primera etapa. Entonces, hay una segunda etapa que vamos a ir también vinculando en realidad con las investigaciones, con el apoyo, porque nosotros nos debemos también a las investigaciones, ¿no?, porque nosotros tenemos esta visión de patrimonio, ¿no? Tenemos que a nuestro patrimonio conocerlo para poder quererlo. Entonces, ese creo que debe ser nuestra visión y nuestra misión. Y que este evento siga sugiriendo, debatiendo, brindando más cuestionamientos, de repente más sugerencias, de repente sirva también para después del debate reunirnos y brindar de repente alternativas que pueden brindar y difundir mejor nuestro material musical. Yo cerraría aquí mi intervención. De repente alguno de ustedes quiere brindar algún alcance, alguno de los ponentes. Me gustaría contestar la última pregunta sobre todo. Es que la música es más que la partitura. O sea, la música se estudia desde diferentes aristas. Entonces, a veces uno no sabe qué nos va a dar información. Si se fijan en la diapositiva que está, que es la carátula de una edición del Himno Nacional, está anotado el nombre de quien fue su dueña, Margarita Albistur, ¿sí?, viuda de Funosas, no leo bien desde aquí. Ese manuscrito ya nos está dando otra información de la circulación de las ediciones, de quién compraba, quién tocaba. Entonces, esa clase de información que no es solamente
de escritura musical viene a veces en las fuentes más raras, más bizarras. Y desgraciadamente somos un país que tiene poco respeto por el documento. No estamos acostumbrados a pensar en nuestros archivos personales como memoria histórica de nuestras propias vidas. Entonces botamos los papeles, o cuando recibimos herencia, no, esto es papel viejo, llama al ropavejero y véndelo al peso y así sacamos algo de plata. Y si por ahí alguien encuentra algo, ¿a cuánto lo puedo vender? Y no somos capaces de comprender que el documento no solo es memoria personal, es memoria histórica colectiva. Hay países donde es una norma, es una costumbre ciudadana que al fallecer las personas cedan sus archivos o hagan expurgo de sus bibliotecas, porque compramos muchos libros, tenemos muchos documentos y en cierto momento nos tenemos que deshacer de eso por espacio, por economía. Entonces, en muchos países hay una conciencia ciudadana de donación a las instituciones como la Biblioteca Nacional para que sean preservados, estudiados y se puedan utilizar como herramientas de investigación. A nosotros todavía como sociedad nos falta esa conciencia. Sí, quizás también como última cosa, comparto, digo que creo que el tema, y haciendo la conexión entre lo que dijo el señor cónsul y otro comentario de que la apreciación de la música pasa por la interpretación y ese punto final en decir, en realidad, hay una música histórica peruana excelente que podría competir perfectamente con un Mozart o Vivaldi, Orejón y Aparicio, un caso famosillo del siglo XVIII, Alcedo es otro caso, su música es tan buena como cualquier música religiosa del siglo XIX de la misma época. Pero eso tiene que ser una última etapa después de todo un trabajo muy consciente de catalogación y clasificación, que es lo que hace que toda esa información recabada dure en el tiempo. Y eso es muy importante. Y con respecto a solo compartir lo que dice Zoila, sí, una política de donaciones permanente es quizás la única manera que las cosas lleguen, porque la obsesión con las catedrales viene que los archivos catedralicios son los únicos que permanecen en el tiempo como archivos institucionales. Son privados. Claro, son privados en el fondo y hay una conciencia que es el archivo de la capilla y va quedando, los maestros capilla normalmente tienen normativas que tienen que dejar las partituras, no se las pueden llevar a la casa, aunque algunos lo hicieron. Y eso es bien importante porque los archivos nacionales, en el fondo, o bibliotecas nacionales con preocupación de archivos, son un fenómeno del siglo XX en América Latina. Entonces, tal como acá, en todo el continente, las colecciones musicales que hay son más bien donaciones del siglo XX que tienen materiales anteriores. Y por tanto, muchas familias siguen teniendo. En Perú sí o sí hay muchas colecciones privadas de música y de otros materiales que a veces cuando muere la persona simplemente, bueno, se botan o desaparecen o se reparte entre la familia y se reparte y se reparte y se reparte hasta que nada. Entonces la búsqueda tiene que ver con eso. El caso de Pedro Jiménez quizás es simbólico, ¿no? Hay partituras acá, hay partituras en Sucre en 3 archivos distintos, hay por lo menos 10 coleccionistas privados, algunos en Europa, etcétera. Y ahora que la música por fin está empezando a agruparse y la guitarra que está en una parte, el violín en otra y todo se puede juntar, es que en la próxima semana se hace el concierto para violín en Londres, se han hecho ya varias otras piezas en Inglaterra, en Francia, hay guitarristas que lo han tocado en Japón, el divertimento se ha tocado en Alemania, en Bolivia, acá con ustedes, en Buenos Aires, y eso que tiene que ver gestión de que esas cosas vayan apareciendo, se junten y se les ponga en valor. Entonces todo ese trabajo de catalogación e inventario es lo que va a llevar a eso. Entonces hay que buscar en todas partes.